Pues ahora vamos a adentrarnos un poquito más en qué funcionan las inmunoglobulinas. ¿Inmunoglobulina y anticuerpos es lo mismo? No. ¿No? ¿Por qué? Ahí está, pues, este chiste, pues, para responder. Sí, ¿no? Por Sí, el ¿no? Le llaman anticuerpo porque obviamente va en contra de algo, Bueno, si no, que generalmente en contra de algo el algo es un antígeno, ¿sí? Y es una inmunoglobulina porque, bueno, pertenece al sistema inmunológico y valga la redundancia, es una globulina, que es una proteína. ¿Ok? ¿Y quién las produce? Los linfocitos B, ¿cierto? Entonces, en las preguntas que alguna vez les he dejado en el aula virtual, les hice una pregunta: ¿cuál era un pentámero? ¿Se acuerdan? Ahí che, ¿cierto? Bueno, este es el dibujo que refleja que es un pentámero, ¿ya? Si se dan cuenta, otra pregunta, en la fase pasada les expliqué cuántas cadenas tiene una inmunoglobulina. Exacto, tiene una pesada y una ligera. ¿Y las pesadas cuántas son? ¿Cuántas inmunoglobulinas son? 5, ¿verdad? ¿No se acuerdan que era la mu, la delta, la gamma, la alfa, ¿sí? Y la epsilon? Ya, esas eran las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. ¿Y las cadenas ligeras se acuerdan? 1, ¿No? La capa es 1 y la otra es la delta, ¿sí? Perdón, adelante. Capa y delta. ¿Y cuántas porciones, mejor dicho, cuántas fracciones tenía? Las porciones variables y las que son constantes, ¿cierto? Ya. Eso no lo olviden porque lo vamos a ir recordando durante la clase. ¿Listo? Primero, lo que mencionan ahí, ¿no? Los anticuerpos, esto sí lo sabemos, son sintetizados por células del estilo de los linfocitos B. ¿Ok? Para que esto suceda, pues obviamente tiene que generarse un estímulo de los linfocitos B, probablemente se activa el linfocito T regulador, luego el linfocito T helper, le avisa al B y el B empieza a generar señales de memoria o señales de defensa, ¿cierto? La primera señal de defensa, ¿se acuerdan cómo responde el sistema humoral? Al inicio produce una señal de defensa IgM, la primera respuesta humoral, IgG, y en la segunda respuesta de defensa produce una IgG en memoria que ya recuerda el suceso anterior y luego una IgM. ¿Listo? Pero cualquiera de las dos partes, ya sea la respuesta humoral primaria o la secundaria, la produce el estímulo de un linfocito B. ¿Sí? Listo. Ahora, los anticuerpos, chicos, ¿cómo están en el cuerpo? ¿Libres o unidos a algo? ¿Qué signo? O sea, el linfocito B produce su anticuerpo. No sé, cualquiera de estos. ¿Están libres, circulando en el plasma sanguíneo o en la sangre? ¿O están unidas a algo? ¿Están unidas a algo? ¿A un receptor? ¿O están ambos libres y unidos? Ya, segunda pregunta. ¿Están solo en el torrente sanguíneo o están en algún líquido específico? ¿La IgA dónde generalmente está? Entonces puede estar en un líquido, ¿no? Por ejemplo, en leche materna. Pero también puede estar en el suelo sanguíneo o en la sangre, mejor dicho. Entonces, la respuesta a la pregunta 2 puede estar tanto en el plasma sanguíneo, puede estar unido a un tejido, a una mucosa, puede estar libre, como puede estar pegado a alguna célula. ¿Sí? Gracias a eso es que puede haber distintos tipos de respuestas frente a algo. Por darles un ejemplo. Nosotros, probablemente cualquiera de nosotros nos estamos imponiendo en este momento algún antígeno. ¿Sí? No sé, un polvo, ahí hay un virus circulando, el sistema inmunológico está actuando y está generando alguna inmunoglobulina por ahí dentro. ¿Sí? Si esa inmunoglobulina encuentra el germen o encuentra al epítopo que tiene que unirse, probablemente haga su acción y lo elimine. ¿Sí? Pero si su epítopo es una misma célula de mi cuerpo, es decir, una propia célula, probablemente va a unirse a la célula y lo que va a producir es una reacción de defensa. Y
si eso pasa, una inmunoglobulina reaccionando con una propia célula mía, probablemente sea una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Ya, la mayor parte de enfermedades autoinmunes se producen así. Por eso es que se acuerdan cuando les mencioné al inicio del curso, con el lúpulo eritematoso sistémico, una de las cosas que pedimos es complemento, que ya se lo expliqué, ¿cierto? Otra de las tantas cosas que pedimos es anticuerpos. Por ejemplo, cuando lleven reumatoides van a pedir cuál es el anticuerpo que sí o sí pedimos en el lúpulo eritematoso sistémico para hacer el diagnóstico anti-DNA de doble cadena. Double string, ¿sí? String double o double string, como quieran. Al final y al cabo, ¿qué es esto? Es un anticuerpo, cualquiera de esos, IgG, IgA, no sé. Pero entonces, quiere decir de que yo evalúo anticuerpos si circulan o pegados a células cuando quiero evaluar enfermedades autoinmunes. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Entonces, sigamos. Existen dos partes. Los anticuerpos unidos a la membrana de la superficie de un linfocito B que actúan como receptores para un antígeno. Es decir, si es que hay algún antígeno circulando, el linfocito B va a estar aquí, pegado al anticuerpo, y encuentran un epítopo, un antígeno, y pues lo van a reconocer. ¿Sí? O son anticuerpos secretados, si estamos hablando de secretados, probablemente sean mucosas, ¿cierto? Que sirven para proteger frente a los microbios. Ejemplo número 1. Tenemos una inmunoglobulina que viene de la leche materna. La leche materna trae esa inmunoglobulina A, porque obviamente el bebito al momento de succionar la leche con su boquita va a unirse a sus mucosas y lo va a proteger, ¿cierto? Segundo ejemplo. Los peruanos somos expertos en esto. Cuando te vas a comer a tu chipa, te comes tu aeropuerto, tu monstruo, te comes, no sé, tu salchipapa, ¿sí? El punto es que comemos mucho carbohidrato, sobre todo muchas cosas que están expuestas a germes, ¿cierto? Porque yo no sé si la señora Cristina que preparaba esto se lavó las manos, si el plato que me lo dio lo volvió a utilizar para, o sea, lavado tal vez en un balde con agua, porque no tiene agua cierta en la esquina, ¿no? En la esquina de esta ahí no tiene agua, entonces lo utilizó de esta manera. Pero al final y al cabo esto yo me lo como y ¿dónde va a llegar? A mi estómago. Al estómago, y el estómago, Intestino. y en el intestino tenemos múltiples gérmenes, ¿cierto? Tenemos una microbiota intestinal. Y sobre todo, tenemos mucosas, tenemos un sistema malo, ¿sí? Tenemos células de Panet que funcionan como, ¿recuerdan esto? Que funcionan para regular nuestro sistema inmunológico. Tenemos células de Langerhans en la piel, tenemos distintos tipos de lugares donde hay puntos inmunológicos, ¿listo? Y cualquiera de esos sistemas, pues también secretan anticuerpos. Bueno, lo he dibujado esto como una X, pero el anticuerpo es, ¿listo? Anticuerpos que se van a producir por el estímulo a que se encuentran con estos gérmenes, ¿sí? Por lo tanto, conviven con nosotros. Si en algún momento alguno de estos se eleva más de lo usual, me va a indicar alguna enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, existen anticuerpos anticardiolipina. ¿Cuál se supone que es la proteína? La cardiolipina, ¿sí? Entonces, si encuentras un anticuerpo anticardiolipina, te está indicando probablemente una enfermedad relacionada al corazón desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Por ejemplo, un mixoma cardíaco, que es un tumor, ¿sí? ¿Conocen estas dos proteínas? Sí. ¿Las han visto en ficción? Sí. La hormona de la saciedad y la hormona del hambre, ¿no? Es la del hambre porque dame un burro, ¿cierto? También se pueden generar anticuerpos contra ese tipo de proteínas, ¿listo? Y obviamente cualquiera de esos te puede indicar la presencia de un sistema inmunológico. Entonces, ¿se entiende cómo se forma un anticuerpo? Ya, eso es cuando reconoce alguna célula nuestra o cuando reconoce algún agente extraño, ¿listo? Y obviamente hay algo que van a aprender, que se llama así, avidez. La avidez es la capacidad de ese antígeno de ser reconocido por este anticuerpo, ¿no? Por darles un ejemplo, la IgM tiene 5 brazos, ¿ok? Por lo tanto tiene más avidez, porque si el antígeno se expone, tiene 5 brazos a cuáles
a cuáles encontrarlo, ¿sí? Por los cuales encontrarlo. La IgG solo tiene dos brazos, así que tiene menos avidez que la IgM, ¿sí? Avidez es como la forma específica de encontrar ese antígeno, ¿sí? Pues el que tiene 5 brazos va a tener mayor avidez, pero el que tiene solo 2 probablemente tiene menos, ¿sí? Pero la avidez no lo es todo, porque alguna vez alguien me podría decir, por entonces doctor, eso quiere decir que la IgM puede ser mucho mejor, tiene 5 brazos. No, porque una, tenemos que evaluar avidez, dos, tenemos que evaluar el tiempo de vida de la inmunoglobulina, ¿sí? Tres, porque obviamente, miren, la primera defensa, la IgM está un par de días y luego cae. Luego la que más va a primar va a ser la IgG. Por lo tanto, la memoria nos defiende mejor, ¿sí? Frente a un proceso agudo, será la M, pero frente a un proceso crónico, será la P. ¿Listo? Entonces, no solo es evaluar avidez, sino evaluar tu tiempo de vida, la avidez, si el anticuerpo no tiene la capacidad de buscar ese antígeno específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la fase pasada vimos algo así, lo que es monoclonal o policlonal. ¿Alguien sabe o se acuerda qué es eso? ¿Se acuerdan que cuando les mencionaba la producción de los linfocitos, había una parte en la cual los linfocitos, cuando encontraban algún germen, tenían que sufrir una expansión clonal? Que dice en el libro, expansión clonal. El hecho de que sea una expansión clonal quiere decir que partió de un linfocito, luego fueron 2, luego fueron 4, acá también 4, luego acá fueron 16, ¿sí? Eso es una expansión clonal. Pero si es que se expone a un antígeno específico, pues va a ser monoclonal. Todos esos linfocitos que se están reproduciendo son solo para un antígeno, ¿cierto? Pero si es que ese linfocito se expone a múltiples antígenos, probablemente no va a ser tan específico. Así que el crecimiento va a ser policlonal, ¿sí? Ese linfocito puede reaccionar para varios antígenos. No va a ser tan específico, pero se reproduce de esa manera. En cambio, el monoclonal es un antígeno específico y todos los reclutas solo van en contra de ese, ¿sí? Esa es la diferencia, si se entendió. Entonces avanzamos un poquito. Entonces los anticuerpos van a reconocer antígenos y también van a tener funciones efectoras. ¿Listo? Una vez que lo reconoce, pues puede tener una función efectora que contribuya a eliminar el antígeno. ¿Listo? ¿Sí se entiende lo que es antígeno, no? Lo vimos en la parte pasada. Entonces el reconocimiento de un antígeno específico desencadena una función efectora. Otra de las cosas que tenemos que recordar es que la inmunoglobulina es esta. Pero para que esta inmunoglobulina pueda estar también de alguna forma unida a este linfocito, como mencionaba la teoría, tiene que haber un receptor donde se pegue, ¿verdad? Uno de esos receptores es los TCR, el receptor del linfocito. ¿Sí? ¿Listo? Receptor para el linfocito acá. También puede haber un PCR, receptor para el linfocito B. ¿Listo? Ahora, las inmunoglobulinas, como se menciona acá, pueden tener compuestos de 3 CDR. ¿Qué es un CDR? Acá lo van a tener. Es una región determinante de la complementariedad. ¿Listo? Esto es netamente teórico. Y cada uno de esos test o CDRs puede influir en el dominio variable o en el dominio constante. ¿Ok? Y pues van a influir en la naturaleza de qué proteínas pueden unirse, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirve el TCR? Para permitir la unión del complejo molecular con el complejo peptídico. Pero en el caso de las inmunoglobulinas, para reconocer algún tipo de antígeno, ¿sí? Que puede ser una macromolécula, una proteína, un lípido polisacárido, alguna sustancia química pequeña, X. ¿Sí? Lo demás, pues por ejemplo, esto, ¿se acuerdan que es afinidad de unión? ¿Se acuerdan que es un KD? Que lo vieron en bioquímica. Cuando miraban el pH es igual al logaritmo de la cantidad de hidrogeniados. ¿Sí? pK es igual al logaritmo inverso de KD. ¿Sí? Ya, bueno, eso es una constante de disociación, eso ya es muy físico-químico. ¿Listo? Físico-químico, químico, bioquímico, lo que quieran. Traducido al español, si esta molécula se va a pegar a este anticuerpo, o se va a dar esta unión del linfocito TCR con su complejo mayor, ¿okay? Tiene que haber un grado de cohesión, ¿cierto? Imagínense que el grado de cohesión es 1 y otro tiene un grado de cohesión 2. ¿Cuál es más difícil separar?
2, ¿cierto? Por lo tanto, el 1 es más fácil de romperlo. Ya. Eso expresan estos números. ¿Listo? No es algo específico que tengan que aprenderlo, pero básicamente a eso se refiere. ¿Acá? Ahora, ¿alguien sabe qué es esta palabra? Inmunoserología o serología. ¿Cero de qué viene? Suero. ¿Sí? Ya. Cuando ustedes estén llevando su internado médico o cuando ustedes vayan al hospital, van a ver que el médico que está a su cargo, el asistente o el residente, les va a decir, no sé, a ver, doctora Valesca, pídele la serología al paciente. Y ustedes van a encontrar una orden. ¿Y qué va a decir la serología? No sé, anticuerpo contra X cosa, anticuerpo contra Y cosa, ¿sí? Sífilis, no sé qué. Eso es serología. Es el estado inmunológico en el cual yo evalúo el paciente determinadas cosas. Anticuerpos contra sífilis, un ELISA también puede ser, porque al final es inmunología, ¿sí? Son todas las pruebas que pides, ¿ok? ¿Y por qué se llama cero? Porque todo esto lo vas a hacer con una muestra de suero del paciente, ¿sí? Sangre, las centrífugas y el suero, ¿sí? Ok. Pero ¿para qué nos sirve eso? Por eso los he dividido por colores. Vamos a ir parte por parte. Cuando la sangre o el plasma extraído de un individuo es colocado en un tubo de ensayo, forma un coágulo. Obvio, ¿cierto? La única forma que no forme un coágulo es que donde lo coloque tenga un anticoagulante, ¿cierto? Los anticuerpos permanecen en el líquido residual denominado suero, ¿sí? Si tengo un tubo amarillo, donde solo voy a hacer pruebas bioquímicas e inmunológicas, yo centrifugo ese tubo y lo que voy a obtener es suero. Pero si tengo un tubo morado, entonces no va a hacer, ¿qué va a hacer? Plasma, ¿cierto? Tanto en el plasma como en el suero yo puedo encontrar anticuerpos, así que puedo buscarlos, ¿listo? Ya desde el punto de vista laboratorial se los puedo contar otro día. No es tan específico utilizar el plasma y suero dependiendo del anticuerpo que busques, ¿ya? Pero en ambos puedes encontrar. El suero carece de factores de la coagulación, obvio. ¿Dónde están los factores de la coagulación? Plasma, ¿sí? Que se consumen durante la formación del coágulo, pero contienen en cambio todas las proteínas del plasma, ¿cierto? Ejemplo, ¿dónde está el albúmina? En el plasma. ¿Dónde están las globulinas? En el plasma, ¿cierto? Entonces las proteínas en su mayoría están en el plasma. De hecho, esa es una de las razones por las cuales evaluar plasma en un tema investigativo es sumamente difícil. Imagínense que yo les digo, volvamos a biología molecular. Chicos, hoy vamos a evaluar la presencia de gérmenes en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y los vamos a buscar por biología molecular. ¿Qué es lo primero que se les ocurriría al momento que les digo vamos a extraer ADN? PCR. Pero la PCR tiene problemas si es que no haces una buena extracción de ADN o ARN, ¿se acuerdan? Ya. ¿Se acuerdan que utilizábamos alcohol cloroformo? Ya, el alcohol era para colarse algunas moléculas orgánicas, el cloroformo también, ¿sí? Y sobre todo con las formas agentes espumantes y más. Cuando trabajamos en plasma, nuestro principal problema en la parte de biología molecular es lidiar con las proteínas. Tengo que eliminarlas, porque si las dejo ahí va a destruir mi ADN, ¿sí? Entonces una forma de eliminarlas es utilizando mercap de etanol, ¿sí? Y otros más. Pero el punto es que se dan cuenta que es sumamente difícil dependiendo de la muestra que yo voy a utilizar. Si voy a utilizar sangre no hay problema, pues centrifugo, al final y al cabo las células de interés probablemente estén en el fondo, me boto todo lo de arriba y eso no es el trabajo. Pero cuando trabajo con plasma, pues las proteínas me estorban, así que tengo que eliminarlas de alguna forma. Hay que pretratar la muestra antes de, ¿sí? Cualquier muestra de cero que contenga moléculas de anticuerpos detectables que se unan a un antígeno particular recibe el nombre de antisuero. Y a eso sí es sumamente importante. Cuando ustedes estén en sus serums, va a venir algún pacientito que lo va a contactar, ¿sí? La primera indicación, lavado con agua y jabón, abundante agua y jabón. 2. Hay que poner el perro en observación, ¿sí? Por ahí no tiene rabia, pero si la tuviera, pues hay que evaluarlo. Si el perro tiene miedo al agua, hidrofobia. Si le tiene miedo a la luz, probablemente también sea otro síntoma. Si es que empieza a salivar de más y si se pone agresivo, pues tiene rabia. Entonces al pacientito que lo mordieron, hay que colocarle su vacuna, ¿sí? Pero la vacuna es simplemente una vacuna que es un anticuerpo contra el virus de la rabia, ¿sí?
anticuerpo contra el virus de la rabia. Pero existe otra cosa más que también se le puede dar al paciente, que es un antisuero. ¿Sí? El antisuero solo se da cuando hay mordeduras en zonas de exposición vital: cara, áreas genitales, manos y pies. ¿Sí? Eso también lo van a aprender. Pero la importancia de eso viene de inmunología. ¿Por qué evaluamos un antisuero? ¿Sí? La parte de abajo, si los traumatizo un poco, es algo parecido a lo que vieron en su examen, ¿no? Que les decía en el práctico, sobre todo la dilución, de lo que... ¿Cierto? Ya. ¿Por qué eso es importante? No sería el examen, señor, olvídense. Porque los anticuerpos se evalúan por títulos. ¿Sí? Se dan cuenta que aquí, obviamente, están desescalados, ¿verdad? Acá todos tienen una solución de 300 microlitros de PBS. Luego lo que han hecho es acá encontrar una cantidad, y si lo quiero llevar a una fracción de 2, saco la mitad, lo paso acá, 1 sobre 2. Saco la mitad de esto, 1 sobre 4. Saco la mitad de esto, 1 sobre 8. Bueno, así era la respuesta que pregunté. El punto es de que cuando yo evalúo los anticuerpos siempre tengo que evaluar un título. ¿Listo? Les pongo un ejemplo. Yo quiero evaluar la actividad del lupus eritematoso sistémico. Y por ahí alguien me dice, pues doctor, usted lo único que tiene que hacer es evaluar cuántos anticuerpos tiene su paciente A versus su paciente X. Su paciente A tiene lupus pero no está descompensado. A ver, pídele un título de anticuerpo antidentina de doble cadena. Te van a decir, mi título es de 1 sobre 64. ¿Sí? Ahora pídele a tu segundo paciente que tiene el mismo LES pero sí está descompensado. ¿Sí? ¿Cuál es su título de anticuerpos? 1 sobre 4. ¿Cuál tiene los anticuerpos? El que tiene 1 sobre 4, porque este está más diluido. ¿Recuerdan? Miren hasta dónde llegó la dilución. ¿Sí? Pero acá ya marcó reactivo. ¿Sí? Entonces este tiene más anticuerpos. Entonces eso explica por qué este segundo está descompensado. Porque tiene un título más alto de anticuerpos. Ahora sí se entiende por qué les preguntan eso. ¿Sí? Bueno, eso es más para un inmunólogo o más para un reumatólogo, ¿ya? Pero básicamente por eso les preguntan diluciones. Porque en la medicina les van a pedir a veces evaluar la clínica del paciente de acuerdo al título de anticuerpo que tiene. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Por ejemplo, ¿qué hago yo en banco de sangre a veces? Viene un paciente X, como les dije, un paciente puede formar anticuerpos por una transfusión sanguínea sin que yo me dé cuenta, ¿cierto? Entonces por ahí viene un paciente, le toma una muestra de sangre y viene el tecnólogo y me dice, doctor, el paciente no tiene unidad compatible. ¿Sí? Ninguna unidad está dando compatible, es decir, los glóbulos rojos de la unidad no están compatibilizando con el suero o plasma del paciente. Entonces tú te puedes pensar dos cosas, o la unidad está mal o el suero o plasma del paciente está mal. ¿Sí? Imaginemos que hemos hecho todas las pruebas respectivas y los glóbulos rojos de la unidad están bien. Entonces, ¿por qué está saliendo incompatible? Porque algo tiene el suero y plasma del paciente que no hace que compatibilice con este glóbulo rojo. ¿Sí? Y me dicen, vamos a hacerle las pruebas de punto directo, doctor. O la prueba de la antiglobulina. Y me dicen, doctor, está saliendo reactivo. 3 cruces. Entonces tú piensas y dices, ok, la prueba de la antiglobulina que está dando positiva, quiere decir que hay un anticuerpo en sangre del paciente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es? No sé. Vamos a buscar. Pero este anticuerpo es la causa de que no esté saliendo compatible con las unidades de sangre. ¿Sí? Será un anticuerpo contra la superficie del glóbulo rojo, será un anticuerpo contra algún grupo sanguíneo, será un anticuerpo que se formó circulante por algún motivo en el paciente, su misma enfermedad, no sé, pero está saliendo incompatible. Y el hecho que él me haya dicho, doctor, tiene 3 cruces, es porque ellos no están evaluando con diluciones, así, bajando números, no títulos. Ellos están evaluando al ojo. Miran que hay algo de aglutinación acá, una cruz. Miran que hay más aglutinación, 2 cruces. Miran que hay mucho más aglutinación, 3 cruces. ¿Se entiende? ¿Acá? Es la misma tontera, solo que expresado más macroscópicamente. ¿Sí? Ahora veamos esa parte. Dice, un ser humano adulto sano de 70 kilogramos produce alrededor de 2 a 3 gramos de anticuerpos al día. ¿Sí? Es una persona normal.
Ahora imagínense caso clínico, paciente con hipogammaglobulinemia, que tiene una expresión de anticuerpos de 1 gramo por día. Ya la respuesta se la está dando, ¿cierto? Sí o sí es una hipogammaglobulinemia, porque normalmente debes expresar 2 a 3 gramos. Si yo te estoy diciendo que expresa 1 gramo, quiere decir que sí está produciendo menos anticuerpos, ¿sí? Casi 2/3 partes de ellos son de tipo de inmunoglobulina, porque tenemos muchas linfocitos, la mayor parte de las cuales son producidas por células plasmáticas, tanto a nivel intestinal, como lo expliqué, y secretadas hacia la luz. ¿Listo? Los clones de linfocitos también se los expliqué. ¿A qué va? Un epítopo, chicos, es un fragmento de algo, ¿no? Por darles un ejemplo, este microbio es así, ¿sí? Probablemente si yo le quito solo el lipopolisacárido, este funcione como un PAMP, ¿cierto? Como un patrón de agente patógeno, ¿sí? Bueno, un patrón molecular de patógeno. Pero también ese fragmento va a funcionar como un epítopo, algo que va a ser reconocido por alguna de las células de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y pues puede generarse anticuerpos de forma policlonal, como ese dibujo. Lo más común es a este ratoncito, perdón, a este conejito, liebre, lo que sea, bizcacho, no sé, le inyectan, digamos, no sé, veneno de abeja, ¿sí? En el veneno de la abeja hay un montón de cosas, un montón de oxígenos, no simplemente va a ser veneno, ¿sí? Pueden haber lipopolisacáridos, pueden haber proteínas, pueden haber lípidos X, ¿sí? Y él va a empezar a formar anticuerpos contra ese suero. Y obviamente se van a formar anticuerpos, pero no van a ser específicos, van a ser policlonales. Lo mismo que hizo Daniel Alcides Correa. Él se inyectó la verruga humana y empezó a generar anticuerpos frente a toda la enfermedad de la verruga humana. Ahí podían haber muchos más antígenos, no iba a ser nada específico, ¿sí? Pues si ya estuviéramos en el siglo XXI, uno sería más inteligente. ¿Y cuál es el enemigo de Spider-Man? ¿Cierto? Bueno, el primero es el daño. Entonces, si él quería inyectarse algo para mutar, tenía que ser algo más específico para que forme anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Y un anticuerpo monoclonal funciona así. A este ratoncito le vamos a inyectar solo el antígeno o epítopo que me interesa, ¿sí? Por lo tanto, los anticuerpos que va a sintetizar solo van a ser específicos contra este tipo de epítopos. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Y pues así funciona la producción de los anticuerpos monoclonales que utilizamos en medicina. Cuando ustedes vayan al hospital, van a decir: ¿saben qué? Este paciente está postoperado de trasplante de riñón, le estamos dando terapia inmunomoduladora para producir el riesgo de retraso injerto del anticuerpo, injerto contra el huésped, por lo tanto está con tratamiento de rituximab. Ustedes se ponen a pensar su clase de inmunología y dicen: ah, ya, rituximab es un anti-CD20. ¿Sí? Por lo tanto, este va a actuar solo contra los receptores CD20. ¿Entendió? Pues cada anticuerpo también, si lo tiene todo desde un punto de vista molecular, tiene fracciones constantes y variables, ¿sí? Que las pueden inmunomodular. ¿Verdad? Tienes una imagen mucho más, ¿cómo decirlo? Hecho como hasta con fotografía. Por eso se mira así. Pero lo que a nosotros nos interesa es aprender cómo funciona. Todo anticuerpo tiene una cadena pesada, tiene una cadena ligera, tiene una región constante FAD y tiene una región constante y una región variable. ¿Listo? Ambas cadenas pesadas van a estar unidas por una bisagra, si se dan cuenta. ¿Sí? Igual tanto en la IgG como en la Ig. ¿Sí? Y los puntos de unión pues pueden estar unidos por puentes disulfuro. Estos son puentes que los mantienen unidos desde el punto de vista molecular bioquímico. Un poco difícil de romper porque los disulfuros generalmente son así. Son más difíciles de romper, por eso no se separan las cadenas. ¿Listo? Pero vamos a lo que dice. Las cadenas pesadas y ligeras de los anticuerpos constan de regiones amino-terminales variables, esta es la región amino porque hay un nitrógeno, y tienen regiones carboxilo, que son esta parte de acá. ¿Sí? Constantes. Las regiones carboxilo de las cadenas pesadas ayudan a mediar en algunas de las funciones efectuadas de los anticuerpos. ¿Sí?
Ahora, ¿recuerdan la bisagra? Bueno, la porción que se une al antígeno de una molécula de anticuerpo es la región K, o sea, la que se une al antígeno es esta acá. ¿Sí? Y el extremo C terminal que participa en las funciones efectoras es la región HC. ¿Listo? Ahora, si esta es la región que se une al antígeno, ¿cómo yo genero un anticuerpo monoclonal? ¿Recuerdan la primera fase? Yo les dije, ese dibujito que acaban de ver, yo le inyecto a un animalito el antígeno o el epitopo que quiero y empiezo a generar anticuerpos monoclonales. Pero esos anticuerpos van a reaccionar contra el animalito ratón. Pónganselos a un ser humano y lo va a detectar como extraño, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo único que le voy a cambiar para que no lo reconozca como extraño al ser humano? La región que reconoce. ¿Ok? Se le pongo humanizado. Por eso es que los anticuerpos se llaman así. MAP. Esto indica que ha sido humanizado. ¿Sí? Y si no fuera humanizado, ¿qué se va a llamar? Probablemente sí. Y MATI, NI. Eso indica que ese no fue humanizado. ¿Sí? Todos los que terminen en I no fueron humanizados probablemente. Y todos los que terminen en A sí fueron humanizados. ¿Sí? Ahora, les voy a ser sincero, esta lámina me dio cosas ponerla, pero la menciono en su libro, así que creo que es importante para que se las voy a mencionar. ¿Listo? Hay una forma de nosotros evaluar la presencia de anticuerpos o no. ¿Ya? Me voy a volver a ese ejemplo inicial donde yo les dije. El tecnólogo me ha dicho que las unidades de sangre salen compatibles. ¿Sí? Entonces yo sé que por una prueba de la antilobulina, aún fue selecto que hay un anticuerpo presente. ¿Sí? Ahora, mi gran incógnita en mi cabeza es, ¿ese anticuerpo está solo circulando en sangre o está pegado a los glóbulos rojos del paciente? Porque si está solo circulando en sangre, probablemente esa sea la causa por las cuales no lo... O sea, se manifiesta así con cruces y reacciona contra los eritrocitos que yo le quiero transfundir y no son compatibles, ¿cierto? Pero por ahí alguien me dice, doctor, pero ya sabe que he lavado la muestra, al lavarla que está haciendo, retirando el exceso de plasma. Si retira el exceso de plasma, pues probablemente nos va a dejar sin anticuerpos, libres de esos glóbulos rojos. Pero me vuelve a decir, he vuelto a hacer la prueba y no sale compatible. Pero ya te los llevaste los anticuerpos para hacer el lavado, ¿cierto? No debería salir incompatible. Entonces uno piensa, ok, los anticuerpos no solo estaban circulando en la sangre del paciente, también están pegados al glóbulo rojo. Ahora, ¿cómo los despego? ¿Sí? Porque esa también es la segunda causa por la cual sigue siendo incompatible. Porque yo quiero hacer la prueba la prueba de cruzada con el glóbulo rojo que le voy a transfundir, pero como está pegado el anticuerpo a este glóbulo, no me deja que sea compatible, no lo puedo desplazar. ¿Sí? Así que tengo que sacarlo de alguna forma. Y para eso utilizamos distintos tipos de cosas como enzimas. ¿Sí? ¿A qué le suena esto? Papaína. Proteína. Una proteína, pero no solo una fruta. Papaína. La papaína viene de la papaya. Cuando ustedes están haciendo su carne, alguna vez van a escuchar una argentina por ahí, che, echale un poco de papaya. ¿Para qué? Para enderezar la carne. ¿Sí? Exacto, lo único que hacen es romper fibras. La papaína funciona así, rompiendo enlaces. Justo la usamos nosotros desde el punto de vista laboratorial para romper algunos enlaces quizá entre las inmunoglobulinas y poder despegarlos de algún lado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta bien lo que dice ahí, podemos utilizar distintas enzimas, papaína, tripsina, ácido propiónico, bueno, esto es una molécula de acuerdo. La papaína, por ejemplo, ataca la molécula a nivel del gozne y produce tres segmentos, dos regiones constantes, perdón, variables y una región constante. Lo único que te está diciendo acá es que esta inmunoglobulina está rompiendo las regiones donde debería haber puentes, ya sea de sulfuro u otros, y está permitiendo que se expongan a los antígenos. ¿Sí? La tripsina hace lo mismo. Y el ácido propiónico hace lo mismo, romper enlaces covalentes. ¿Sí? Y miren cómo funciona. Así es el anticuerpo inicial. Viene la papaína y miren por dónde lo rompió. Por la región inicial. ¿Cierto? Miren la toxina. Así es la molécula inicial y también lo rompió por acá. ¿Sí? Exponiendo la cadena ligera y la cadena pesada.
Entonces ahora entienden cómo lo humanizan, ¿verdad? Solo rompen las uniones y luego insertan otra que es de interés. Todo desde el punto de vista laboratorial. ¿Sí? Esta es la misma imagen, solo que esta es de su libro. ¿Ok? Ahora, pues los anticuerpos humanos pueden ser de isotipos. La parte más fácil es la que ya les mostré, ¿no? La IgM es un pentámero, los demás son monómeros, pero, acá viene lo importante, cada una de estas tiene una concentración sérica. ¿Cuál es la que más concentración tiene sérica ahí en el cuerpo? ¿Con qué examen? La IgG 13,5, después la IgA 3,5. ¿Sí? ¿Cuál es la que tiene más tiempo de vida? La IgG, por eso fracciona cuando está en una memoria. ¿Sí? Dura 23 días. La IgA solo dura 6. Y la M, obviamente, por eso es el primer sistema de defensa desde el punto de vista de respuesta primaria humoral. Solo dura 5. ¿Sí? Mientras que la D y la E solo duran 3 y 2 días. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen. Tienen un paciente que tiene urticaria. Van con el médico dermatólogo. El dermatólogo les dice sí, puede ser una urticaria por lesiones que tienen piel. Necesitamos ver si tiene componente alérgico. Hay que pedirle una inmunoglobulina E estérica en sangre. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a estar por lo menos elevada esa inmunoglobulina E? 2 días. Siempre y cuando la enfermedad no ceda. Si la enfermedad sigue, probablemente va a estar un poco más el tiempo elevado. Pero si la reacción alérgica es pasajera, solo va a estar 2 días. ¿Sí? Así que cuando la busques y ya se pasó la alergia, no la vas a encontrar. Va a estar en valores normales. Solo se elevó en los primeros 2 días. Es una persona acepta una reacción alérgica, pero esa persona ha tomado algún corticoide, igual podría involucrar o no. Va a depender, ¿no? O sea, el corticoide no la va a eliminar. Pues suponte, hoy día le coloco una ampolla contra algo. El paciente me hace alergia. Yo busco una inmunoglobulina E. Probablemente en los primeros y segundos días sí lo va a encontrar. Después, cuando ya baje la respuesta inmunohumoral, probablemente al tercer día yo la dosis va a estar normal. Pero eso no excluye que voy a tener una reacción alérgica. Sí la tuvo, pero ya la IgE ya cayó, ya bajó. ¿Sí? Sí. Y acá viene lo importante. Bueno, si se dan cuenta, la función efectora va a depender de cada inmunoglobulina, ¿no? Por ejemplo, la organización es netamente de la IgG. ¿Sí? Defensa contra parásitos, esto sí lo saben, es la IgM. ¿Listo? La inmunoglobulina M es el primer receptor de los linfocitos B virgen, de la activación del complemento. Y la IgA es pura mucosa. ¿Listo? Y acá viene un poquito el detalle. Por ejemplo, en banco de sangre, otra vez voy acá. Existen dos formas de hacer incompatibilidad con respecto al grupo sanguíneo. Una es hacer una incompatibilidad RH, ¿no? Esto sí lo hemos visto en la fase pasada. La mamá es negativo y el hijito es positivo, ¿cierto? ¿Va a haber incompatibilidad RH? Sí, ¿no? Se llama incompatibilidad RH materna. Pero es porque es o positivo o negativo. ¿Listo? Existe otro. Pues con el grupo ABO. Mi paciente es A positivo. Recuerdo, si no tengo, digamos, ustedes están en la punta del puno. Y en puno, lamentablemente, los bancos de sangre no son muy grandes. ¿Sí? Y les llega un paciente A positivo sangrando. Y ustedes piden al banco de sangre: hello, por favor, necesito sangre en este momento, mándemela. Y el jefe del banco, el tecnólogo, porque casi no hay patología, les dice: doctor, lo siento, pero lo único que tengo es OA. Dale, Y tú te pones a pensar: ok, riesgo de vida o muerte, necesito transfundirlo, si no lo transfundo se muere. ¿Son compatibles? Sí. Sí, el O le puede pasar al A. Te arriesgas a que va a haber incompatibilidad BO, ¿sí? Porque este grupo sanguíneo A tiene anticuerpos anti-B, ¿sí? Y este O tiene mejor dicho, va a tener susceptibilidad a A B. Por eso sí puede transfundirlo, pero va a ser una incompatibilidad ABO, o así decirlo parcial, ¿sí? Todo lo contrario: doctor, mi paciente es O y yo le voy a dar sangre A. No. ¿Puedo? No. Lo matas, ¿cierto? Porque este tiene anti-B y justo este tiene el antígeno B, ¿sí? Entonces, track, lo mataste, ¿sí? Hay a veces una que otra sección donde sí puede ser que no reaccione,
Pero recuerden que eso es biología molecular, la capacidad de expresión del grupo sanguíneo. Si por ahí lo expresa parcialmente, probablemente cuando llegue el anticuerpo no detecte todas las moléculas y la transfusión sea exitosa, pero igual se sensibilizó, igual va a formar el anticuerpo, ¿sí? Pero no lo mató. Pero en la mayor parte de veces, casi en el 99%, lo mata, ¿de acuerdo? Por incompatibilidad de grupo. ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo eran las transfusiones sanguíneas antes? Estoy hablando de 1995, o sea, no muy lejos. Con suerte. ¿Qué? Con suerte. Había una muy alta tasa de mortalidad por la incompatibilidad. Decían, ¿por qué unos se nos mueren y por qué otros no? Y ya luego empezaron a estudiar. Exacto, porque el médico tenía a su paciente que estaba desangrando y decía, ok, hay que poner sangre. La agarraba Valesky y le decía, ya tú donas. Y acá nuestro compañero en la que está mal, ¿sí? Y Valesky con el brazo estirado, ella con el brazo estirado y un tubo que los unía, ¿sí? Si ella era grupo A y ella era grupo O, ok, se murió, ¿cierto? Entonces, así de simple era ponerles un brazo a brazo, ¿sí? En esa época ni siquiera había pruebas, porque hoy en día esa persona que intenta hacer pruebas, no tanto para tener VIH, hepatitis, chagas, todo eso, para poder transmitirlo. Era la de Dios también, ¿sí? Esas cosas pasaban, incompatibilidad BO o incompatibilidad real, ¿sí? ¿Pero por qué se los explico? Porque depende de esto. Dentro de las IgGs pueden haber muchas variaciones. Puede haber IgG1, puede haber IgG2, puede haber IgG3, puede haber IgG4. ¿Sí? No simplemente es una IgG. La peor de todas es esta, la IgG3. Generalmente esta está relacionada a las incompatibilidades RH. Por eso es que las incompatibilidades RH matan mucho más rápido que las ABO. ¿Sí? Porque la IgG3 genera incompatibilidad mayor. En cambio las otras solo generan incompatibilidad menor. O sea, la respuesta inmune no es tan fuerte como esta. ¿Se dan cuenta? Los anticuerpos monoclonales, como les expliqué, en el dibujo de su libro, solo hay un antígeno específico, X, ¿sí? Que se le inyecta el ratoncito. Y él va a generar anticuerpos contra ese único epítopo, ¿sí? Y pues va a formar luego la presencia de anticuerpos. La única diferencia es que para producir anticuerpos monoclonales se usaron la tecnología del hibridoma. ¿Recuerdan que en la fase pasada les expliqué? La tecnología del hibridoma es aprovechar la facilidad de una enfermedad que se llama mieloma múltiple. ¿Sí? El mieloma múltiple es una enfermedad en la cual los glóbulos blancos, los linfocitos B, producen muchas inmunoglobulinas, un montón. ¿Sí? Entonces puede ser un paciente que tenga una IgM o una IgG súper alta, le pides un examen de laboratorio y tiene más de 10.000, ¿sí? Más de 3.000, más de 4.000, o sea, súper alta esa inmunoglobulina, lo normal es hasta 1.000 por lo menos, ¿sí? Entonces tú dices, ok, ¿por qué tiene las inmunoglobulinas tan altas? ¿Tiene una hipergamaglobulinemia? Puede ser, ¿sí? O miras otro tipo de síntomas, está cansado, tiene anemia, tiene lesiones osteolíticas a nivel del cráneo, y todo eso te evidencia que tiene mieloma múltiple, ¿sí? Pero entonces el mieloma múltiple es una enfermedad que hace que las inmunoglobulinas se eleven mucho, ¿no? Lo único que hicieron es, ok, ¿qué pasa si ese animalito, ese ratón, le producimos mieloma múltiple? Cuando yo le inyecte un antígeno, él va a producir un chingo de anticuerpos, ¿sí? Un montón. Por lo tanto, más concentración para mí, para extraer, ¿sí? Y convertirlo en un anticuerpo monoclonal. Y eso es la tecnología del hibridoma. Aprovecharse de la ventaja entre comillas, no porque es una enfermedad, del mieloma múltiple para producir anticuerpos, desde el punto de vista farmacéutico. ¿Sí? Listo. Y anticuerpos monoclonales pueden haber un montón, ¿no? No solo son estos que les ponen en su libro, son más todavía. Como han visto, puede haber anti-CD20, anti-CD19, anti-CD18, todos los seres que existen. Pero también puede haber anti-integrinas, anti-IgE, anti-TNF-alfa, anti-interleucina 17, ¿sí? Que están destinados a cada cosa, ¿no? Por ejemplo, si quieres tratar a un paciente con alergia, produce un anticuerpo anti-IgE y puedes tratar el asma relacionada a la alergia, ¿sí?
Un anti-CD20 ya les expliqué, es algo aproximado, sobre todo para todas las enfermedades inmunes. Las integuinas es contra la enfermedad de Crohn. ¿Saben qué es la enfermedad de Crohn? Bueno, ya eso. Se lo explico rápido. ¿Ya? La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune que se produce a nivel del tracto gastrointestinal. El paciente viene con hemorragias por vía digestiva baja. ¿Sí? Y tú piensas, ok, hemorragia por vía digestiva baja, lo primero puede ser hemorroides. ¿Sí? Lo otro puede ser una úlcera sangrante a nivel del estómago, pero hay que ver, ¿no? Porque si la sangre viene digerida, es porque viene desde el estómago. Si la sangre viene al rojo vivo, solo viene de abajo, del recto, son hemorroides. Pero a veces no es ninguna de las dos. Y le hacen una endoscopía al paciente y miran que toda la pared de la mucosa intestinal está lesionada y con lesiones características, dentadas. Esa es la enfermedad de Crohn, hasta que se demuestre lo contrario. Hay que hacerle pruebas inmunológicas, pero hasta que no se demuestre lo contrario es enfermedad de Crohn. ¿Sí? Anti-TNF-alfa también contra enfermedades inmunológicas, anti-interleucina 17 contra la psoriasis. ¿Sí? A mí los pacientes que se les escama todo, es una enfermedad bien difícil de tratar, pero cuando es totalmente descontrolada, generalmente utilizan esto, anticuerpos. ¿Sí? Anticomplemento también. Por ejemplo, la hemoglobina paroxística nocturna es anticomplemento C5. Anti-GP2B3A, esta es una enfermedad de la plaquetas. Hay un factor que se llama anti-GP2B3A que genera trombostenia de Glasma. ¿Sí? Una forma de tratar la trombostenia de Glasma es utilizando un anticuerpo. ¿Sí? Y así otros, por ejemplo el COVID hicieron lo mismo, generaron un anticuerpo contra el SARS-CoV. ¿Sí? Ese fue Trump, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Nos quedan muy chicos todavía. ¿Cuántos años todavía? 3 y ustedes, por lo menos. Yo tendría 24, tal vez. En ese momento, cuando tenías COVID, solo había dos formas de salvarse. Te daba la enfermedad, superar la enfermedad por tu sistema inmunológico, generas una enfermedad severa o leve, pero el punto es que salías de la enfermedad. O dos, tenías mucho dinero. Por ejemplo, Trump podía hacer que sus científicos locos de Estados Unidos, Putin de Rusia, en un laboratorio empiezan a producir anticuerpos monoclonales contra el SARS-CoV-2. Y ese anticuerpo se lo colocaban al presidente de la República. Y de alguna forma u otra ya entendieron por qué estaba inmunizado, ¿no? Y podía resistir al virus. Pero ¿cuánto costaba ese anticuerpo monoclonal? 1, 2, 3, y me falta la otra raya. Un montón de plata, ¿sí? Por eso es que no lo utilizaban con pacientes, porque era bien caro conseguirlo, ¿sí? No todos los antígenos reconocidos por los linfocitos o anticuerpos secretados específicos son capaces de activar los linfocitos. Las moléculas que estimulan la respuesta inmunitaria se denominan inmunógenos. ¿Eso lo entendieron? Una célula puede tener, una bacteria, una célula puede tener varios epítopos, ¿cierto? Ya. Pero si fuera todo tan sencillo, cada vez que yo me pongo un epítopo haría una reacción. No todos los epítopos hacen reacción. Solo algunos generan reacción inmunológica en un paciente. ¿Sí? Por ejemplo, capaz es este. Si ese genera una reacción inmunológica, eso es un inmunógeno. Porque ha generado una respuesta inmune. Los demás son solo epítopos. ¿Sí? ¿Ok? Y esa es la razón por la cual también nosotros en el ámbito médico a veces entendemos la diferencia entre un anticuerpo significativamente clínico, que se generó en el paciente, versus un anticuerpo que no es significativamente clínico. Uno le produce enfermedad, el otro no. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, para que cada uno de esos epítopos pueda ser reconocido de alguna forma específica o no específica, pues cada una de estas tiene que sufrir cambios moleculares, ¿no? Por ahí se la puede glicosilar, se la puede fosforilar. ¿Recuerdan eso, este término de biología molecular? ¿Cuándo se activa un gen? ¿Cuando lo fosforilabas o cuando lo ponías a quinases y le quitabas la fosforilación? Cuando lo fosforilas. Cuando lo fosforilas, y si no, le quitabas la fosforilación con una quinasa. ¿Sí? La ubiquitinización, que es detectarlo, la acetilación, la proteólisis, todos ellos modifican la proteína para producir nuevos epítopos. ¿Sí?
Y pues ese dibujo es lo que recoge lo que está arriba, ¿no? Un anticuerpo original que se genera frente a un epítopo y genera una respuesta. Y esta palabra que se los he puesto en grande, pues genera diversidad, ¿no? Dependiendo del tipo de epítopo, se va a generar un diverso tipo de anticuerpo, ¿sí? Por eso incluye la diversidad. Y finalmente, yo creo que es la última, falta una más. Pues todo viene desde el sistema de la médula ósea, ¿no? Cada célula troncal se va diferenciando dependiendo a qué antígeno hace respuesta, ¿sí? Existe lo que se llama la fracción constante de recién nacido, que es esto. Y es la capacidad de eliminar un germen. Generalmente lo hace por endocitosis. Miren, sea el epítomo proteína lo que encuentres, el anticuerpo lo reconoce, lo mete dentro de la célula, lo endocita, reacciona contra él y al final lo elimina como parte del lisosoma. ¿Sí? Lo endocita y lo elimina. Así funciona el anticuerpo. Lo reconoce y luego lo elimina. Esa es su función efectual. Ya pues. Esto es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan? La avidez es mayor para la IgM, porque tiene 5 grados. ¿Sí? Para la IgG es alta, pero tampoco es tanta. Y para las otras es mucho más baja. ¿Sí? Esa es la capacidad de unirse al antígeno. Pero no solo incluye eso, incluye el tiempo de vida, el tiempo de seguridad del anticuerpo, incluye que tanta capacidad tenga de unirse al anticuerpo con específico, ¿no? ¿Sí? El KD y más. ¿Sí? ¿Ok? Listo, chicos. Entonces hasta ahí vamos a ver la parte del capítulo 5 de los anticuerpos. ¿Dudas respecto a esto? Pueden estar libres o pegadas, ¿no? Cuando tú produces, cuando el proceso B produce el anticuerpo, puedes secretar los anticuerpos al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo pueden estar elevadas por mucho tiempo hasta que obviamente llegue su tiempo desinhibida. O si se encuentra un epítopo específico, digamos, contra alguna célula tuya, se va a pegar a ese anticuerpo, ¿ya? Mejor te lo cuento así. Por ejemplo, si alguien está libre estos días, van al banco de sangre y me buscan, sobre todo el miércoles o el viernes, porque estamos haciendo un recambio plasmático a un paciente que tiene miastenia gravis. ¿Sí? ¿Saben qué es una miastenia gravis? Miastenia viene del músculo. ¿Sí? Ese paciente tiene una enfermedad pulmonar, esa es la miastenia gravis, que lo hace producir anticuerpos contra su placa muscular. ¿Sí? Digamos contra la miacina. ¿Ok? Por lo tanto, ¿dónde tenemos músculos nosotros? Todo el cuerpo. Desde los brazos, desde las piernas, por si estoy parado, desde la garganta, para poder hablar, mis constructores de la faringe están comprimiendo, mis aritenoideos están contrayendo mis cuerdas vocales para yo poder hablar. ¿Sí? Entonces, imagínense que ese paciente tiene anticuerpos incluso en los músculos que están en la zona de acá. Primero, no puede pasar saliva ni tragar, va a tener salivación excesiva. Dos, ni siquiera puede ver, porque los músculos de los ojos, ¿se acuerdan cómo se movían? Como un motor ocular externo, como un motor ocular común, para arriba, para abajo, ¿sí? Entonces, los músculos de los ojos tampoco están funcionando de forma adecuada, por eso el paciente ve doble, ¿sí? No puede tragar, no puede ver, o sea, ve doble. A veces no tiene fuerza en las extremidades, y lo más importante, no puede respirar, porque los intercostales también son músculos, ¿sí? Entonces, mientras tiene alta cantidad de anticuerpos que están atacando su placa muscular, él está perdiendo todas las funciones de su cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, si es que la enfermedad progresa, lo que va a pasar es que va a terminar intubado con un tubo para darle soporte y ventilación mecánica, hasta que nosotros, como médicos, intentemos eliminar los anticuerpos que tiene el paciente, ¿sí? Que pueden estar tanto pegados a la placa muscular como pueden estar circulando en su sangre, ¿sí? Entonces, por eso nosotros le hacemos algo que se llama, sí, recambio plasmático terapéutico. Lo coloco a una máquina a través de un catéter, colocan un catéter como de diálisis, y por ese catéter, que está en el cuellito, van a entrar dos vías. Por una vía, bueno, el catéter solo está ahí, ¿no? Pero tiene dos vías. Por una vía va a sacar sangre, ¿sí?
va a pasar una centrífuga, que es una máquina que nosotros lo conectamos. Centrifuga su sangre y la sangre, si tú la centrifugas, pues va a pasar una cosa. Acá van a estar los glóbulos rojos porque son mucho más pesados. Acá está la placa leucoplaquetar, los leucocitos y las plaquetas. Y acá va a estar el plasma. Chicos, ¿dónde están los anticuerpos? En el plasma, exacto. Entonces, le saco esto al paciente, su plasma, y lo elimino a una bolsa, ¿no? ¿Sí? Y lo que estaba de interés del paciente, que son sus glóbulos rojos, sus leucocitos y plaquetas, van a regresar, luego van a salir de la centrífuga y van a regresar por la otra vía al paciente. De esa manera solo estoy quitando el plasma en exceso, bueno, no en exceso, el plasma que tienen los anticuerpos del paciente, que le están haciendo daño, ¿sí? Entonces, al hacer eso, el recambio plasmático terapéutico me permite quitarle el plasma al paciente, con ello le quito los anticuerpos circulantes que están en su sangre y la enfermedad va bajando clínicamente, o sea, no es tanta expresión, ¿sí? Pero en el plasma no había proteína. ¿Qué? No había proteína. Exacto. Entonces está presente, debería ponerse. Exacto. Cuando ustedes vean la máquina, van a ver que yo en este otro lado de la máquina tengo una solución preparada con albúmina y suero fisiológico. Porque está perdiendo albúmina también por ese estado. Entonces yo se lo estoy reponiendo con una solución. Porque si imagínense que yo le quito todo el plasma, lo llevo al hipovolemia, ¿sí? Y sobre todo, lo llevo a la hipoproteinemia. Así que mientras le voy quitando el plasma con proteínas y anticuerpos, le voy reponiendo con otra vía por lo menos la albúmina, que es la proteína más grande que tiene, en mayor cantidad, con suerito fisiológico, para que no se me descomponga. ¿Cierto? Y ya, así funciona. Y ustedes me preguntarán, doctor, ok, así va a bajar la clínica del paciente, va a poder respirar, va a poder estar mejor, pero estoy olvidando de algo, todavía tiene anticuerpos pegados a la placa muscular. Estoy quitando los circulantes, pero los que están pegados, justamente por eso, el médico neurólogo que me está tratando, porque esta enfermedad es neurológica, le está dando corticoides o le está dando inmunomoduladores para que despeguen, ¿verdad? Y yo me los puedo llevar luego como circulantes, ¿sí? O por lo menos para que ya no se produzcan tantos, ¿sí? Porque deprime el sistema inmunológico. ¿Ok? Pero por si el caso se va a tener que estar tomando corticoides porque va a poner sistema inmune. Lo ideal sería, recuerda, estás sometiéndose a un proceso donde te estás quitando las inmunoglobulinas, vas susceptible a infecciones. Lo ideal sería hacer el procedimiento en un ambiente totalmente estéril, donde no haya posibilidades de contagio, ¿sí? Pero así no podemos ocultar. Entonces, sí lleva cobertura antibiótica, probablemente, pero no va a estar en un ambiente totalmente cerrado, como es lo ideal, ¿no? Debería. Y ojo, cada vez que un fármaco se metaboliza, pasa por el nivel hepático, ¿cierto? Y el metabolito va a permanecer en sangre hasta que llegue a su sitio de acción, ¿cierto? ¿Sí, Alison? ¿Qué pasa si yo le hago el recambio plasmático justo cuando había tomado el medicamento? Exacto, me lo llevé. En el momento que estoy haciendo el recambio plasmático, me lo llevé y lo boté, ¿sí? Por eso una de las indicaciones cuando hago este procedimiento es que no esté recibiendo medicación por lo menos una hora y una hora después, de que yo haya hecho el procedimiento. Porque si no, cada cosa que tú le dices al paciente lo bote a través del plasma. Boté los anticuerpos, pero también boté otras moléculas, ¿sí? Entonces al final, si le voy a dar su antibiótico como cobertura, le digo ahí en la indicación, dárselo por lo menos 2 horas después de haber terminado el procedimiento. ¿Sí? Y eso, o sea, podemos ir a ver cómo va eso. Sí, me avisan nomás, o me escriben al WhatsApp, si quieren, o me escriben por interno. Y les digo, sí, vamos a hacer el procedimiento a tal hora para que puedan verlo aunque sea unos 20 minutos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Sí, chicos? Entonces, ahora sí se entendió la pregunta. Pueden estar circulantes como pueden estar pegados.